Muy buen día, estimados estudiantes. El tema de la clase es conjuntos numéricos. Haremos una representación de cada uno de ellos, quizás algunos con más información que otras de acuerdo al uso que tengamos de los mismos. Y la recomendación para la primera parte de la clase pues es ver el video y tomar apuntes de cada uno de ellos. Bien sea la estructura, como lo vamos a hacer en el video, o puede ser de forma escrita, como les quede a ustedes más fácil. Entonces vamos a iniciar con el conjunto de los números naturales. Recordemos que el conjunto de los números naturales nace de la necesidad de contar. Es, digamos, denominado o se puede representar con una letra N mayúscula. Recordemos que el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito. Lo podemos denotar de la forma 1, 2, 3, 4. Y al ser infinito, pues no lo vamos a dar por terminado. Entonces recordemos que es un conjunto infinito. Tiene consecutividad numérica. En cuanto a los sucesores, que es denominada como todo número natural tiene un sucesor y se obtiene sumando 1 al número. Es decir, si n, que es la forma de escribir en forma general un número, pertenece, ¿cierto? Sabemos que este es el símbolo de pertenencia a los números naturales. Entonces, su sucesor será n más 1. De acuerdo a lo que acabamos de decir, siempre se le suma un número. Por ejemplo, si yo quiero mirar el sucesor del número 5, recordemos que sumándolo es simplemente 1, 5 más 1 pues nos va a dar 6. Si yo quiero obtener el sucesor del número 1000, pues le voy a sumar a ese 1000 el número 1 y voy a obtener como resultado de sucesor el número 1001. Adicionalmente, de acuerdo a esa consecutividad numérica, también van a tener un antecesor. De acuerdo a la definición de antecesor, es todo número natural, teniendo en cuenta que debemos exceptuar al número 1, tiene un antecesor y se obtiene al restar al número 1, es decir, si lo queremos escribir de forma general, recordemos que si n pertenece a los números naturales, entonces su antecesor será n-1. Recordemos que una de las premisas que teníamos es que el 1 no cumple esta condición. ¿Listo? Es el único número de los números naturales que no tiene antecesor. Pero si yo, por ejemplo, miro el número 2, para mirar su antecesor simplemente sabemos que sería 2 menos 1, que en este caso sería 1. El antecesor de 1000, por ejemplo, sería 1000 menos 1 y recordemos que en este caso sería 999. Respecto a las operaciones de los números naturales, recordemos que las operaciones básicas serían la suma, la resta, la multiplicación y la división, y estas operaciones van a tener algunas propiedades. Recordemos que la propiedad específica de la adición, si hablamos de esta parte, adición específicamente de la suma, vamos a tener que son clausurativas y adicionalmente van a ser conmutativas. Entonces recordemos que vamos a tener que la suma de dos números naturales es siempre un número natural. Es decir, si yo sumo, por ejemplo, 2 más 5, ¿cierto? Siempre el resultado va a pertenecer al conjunto.
Entonces por eso es clausurativa. Existe un cierre que siempre se va a mantener en los números naturales, a diferencia de la resta, que no necesariamente siempre va a estar en los números naturales. Por ejemplo, si yo lo hago en la resta 2 menos 5, en este caso, nos damos cuenta que al realizar la resta nos va a dar un número entero. Ya no hay propiedad clausurativa porque el resultado ya no es un número natural, sino que pertenece a otro conjunto numérico. Por eso se dice que es propiedad únicamente de la adición. Y conmutativa porque sabemos que en este caso sería lo mismo tener a más b que b más a. ¿Listo? Por ejemplo, es lo mismo tener 2 más 5 que 5 más 2. ¿Listo? También va a estar la propiedad asociativa. Donde sabemos que si A, B y C son números naturales, entonces se va a cumplir la siguiente condición. Recordemos que la asociatividad está relacionada al uso de paréntesis y la jerarquía de operaciones. Entonces vamos a tener A más B más C va a ser igual a tener A más B más C. ¿Listo? Entonces en este caso, si yo quiero hacerlo con números naturales como ejemplo, por ejemplo, es lo mismo yo tener 13 más la suma de 5 más 9 que tener la suma de 13 más 5 más 9. ¿Listo? En este caso realizaríamos primero esta operación. 13 más 5 más 9 nos daría 14 y en este caso haríamos esta operación. 13 más 5 nos daría 18 más 9. En este caso 13 más 14 nos daría 27 y 18 más 9 también nos da 27, cumple la condición. Les recuerdo, estamos hablando específicamente de propiedades de la adición, porque si miramos en otras operaciones puede que no se cumpla, como lo demostramos en la propiedad clausurativa. De igual forma, la multiplicación también tiene las mismas propiedades, no voy a ser tan específica. Entonces, por ejemplo, propiedades de la multiplicación van a ser, entonces recordemos que también va a ser la propiedad clausurativa, es decir, si yo multiplico dos números naturales, el resultado también va a ser un número natural. También va a ser conmutativa. La multiplicación va a ser la misma sin importar el orden. Asociativa. Puedo multiplicar primero dos de ellos y después el siguiente, o de esta forma, y siempre nos va a dar el mismo resultado. Es decir, que en este caso el uso de los paréntesis nos va a dar el mismo resultado. Recordemos, números naturales, necesidad de contar. Números enteros, necesidad de pérdida y ganancia y demás. Entonces, recordemos que es un conjunto de la forma. Se representa con la letra Z mayúscula. Normalmente siempre se les agrega como esa línea adicional a la letra. Y recordemos que son los números tanto positivos, el número 0, como los negativos. Entonces vamos a tener, por comprensión, un punto infinito que tiene crecimiento tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces vamos a tener el conjunto puntos suspensivos de -4, -3, -2, -1. Recordemos el número 0, que siempre va a ser como el centro de nuestro conjunto. 1, 2, 3, 4 y etcétera. Puntos suspensivos. Recordemos que este también es un conjunto infinito de elementos. Podemos encontrar los z o los enteros negativos, los z o los enteros positivos y el 0. Recordemos que esa es la conformación de los números enteros. Adicionalmente, recordemos que la forma más fácil de representar estos números, al igual que los naturales, también puede ser recta numérica.
Entonces aquí vamos a tener nuestra recta numérica. El hecho de que siempre a los extremos existan flechas quiere decir que efectivamente se va a prolongar hasta el infinito. En los números enteros aparece un término bien importante y es el término del valor absoluto. El valor absoluto de un número representa la distancia del punto de origen. Recordemos que el punto de origen siempre va a ser el 0 en la recta numérica. Por ejemplo, si yo necesito mirar la distancia que existe del número 0 tanto al 4 como al -4, pues voy a mirar que voy a tener la misma cantidad de unidades, sin importar, en este caso no importa, que si voy hacia un número negativo o si voy hacia un número positivo, el valor absoluto siempre será positivo. Entonces, en este caso, si yo miro la distancia de 0 a 4 positivo, vamos a ver que tengo 1, 2, 3 y 4 unidades. Y si voy a mirar del 0 al -4, vamos a ver que va a tener 1, 2, 3 y las mismas 4 unidades. Entonces recordemos que como el valor absoluto siempre indica una distancia, lo voy a escribir únicamente con esta palabra, que existe entre un número y el punto de origen. Y recordemos que el punto de origen es el número 0. Como es una distancia, siempre que hablamos de distancia, siempre va a ser un número positivo. En cuanto a las operaciones de los números enteros o entre números enteros, recordemos que estamos trabajando específicamente operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Vamos a tener también propiedades en la adición y la multiplicación. Vamos a tener las mismas propiedades. La conmutativa, recordemos que sin importar el orden de los sumandos nos va a dar el mismo resultado. Vamos a tener la propiedad asociativa, teniendo 3 sumandos, sin importar la agrupación que realicemos, siempre nos va a dar el mismo resultado. Y clausurativa, si yo sumo 2 números enteros, el resultado a su vez también va a ser un número entero. Ahora bien, si ya hablamos de las propiedades de la multiplicación, cumplirá a su vez con la propiedad clausurativa. Si yo multiplico 2 o más números enteros, permanecerá en el conjunto de los números enteros el resultado. A su vez también será conmutativo y también va a cumplir la propiedad asociativa. El siguiente conjunto numérico es el denominado números racionales y recordemos que el conjunto numérico normalmente es escrito o denominado con la letra Q mayúscula. Recordemos que el conjunto siempre va a hacer referencia a todos aquellos números que se pueden escribir como fracción. Recordemos que cualquier número racional es el cociente irreducible de cualquier número, dos números enteros. De la forma a sobre b, ya que representa cociente, tal que a y b son enteros y b siempre debe ser distinto de 0.
Vamos a hacer aquí una aclaración. Todos los números naturales van a ser enteros. Todos los números naturales y enteros van a ser racionales. Pero puede que existan números enteros, por ejemplo, como los negativos y el cero, que no están en los naturales. O puede que existan números racionales que no sean ni enteros ni naturales. Es dependiendo del resultado del cociente de ese número racional. Por ejemplo, 12 tercios. Yo puedo hacer este cociente y en este caso puedo obtener el número 4. ¿Cierto? En este caso vemos que este número racional pertenecería tanto a los números enteros como a los números naturales. También puedo tener lo correspondiente a menos 15 quintos y el resultado a su vez va a ser un número entero. Es un número racional, es un número entero a su vez, pero no va a ser un número natural. O puede que no pertenezca a ninguno de los dos conjuntos. Por ejemplo, hago lo correspondiente a 2 quintos. Recordemos que vamos a hacer la división del numerador en el denominador. 2 dividido en 5 nos daría lo correspondiente a un número decimal 0,0. Este número se me convierte en un 20. Entonces, ¿cuántas veces está 5 en 20? Entonces recordemos que son 4. 5 por 4, 20, a 20, 0. En este caso, recordemos, podemos tener un número decimal finito. Es un número racional, no es un número entero y tampoco es un número natural. Entonces se pueden dar todos los ejemplos. Recordemos que en cuanto a números racionales, que fue el primer tema que vimos el año pasado, tenemos una conceptualización más detallada, que puedo obtener números decimales exactos, decimales mixtos, decimales periódicos, puros y demás. Entonces, en cuanto a esto, recordemos que solo estaría en la clasificación de números racionales, que son los números irracionales. No se nombran con la letra I porque pues ya hablaremos de un conjunto que sí se denomina con la letra I. Simplemente lo vamos a nombrar con la letra Q y le podemos agregar un apóstrofe, o en este caso le vamos a agregar un asterisco. Y recordemos que los números irracionales son aquellos que no se pueden escribir como una fracción y estos números van a ser decimales infinitos no periódicos. Entonces vamos a escribir lo anterior. Pueden estar las raíces no enteras, raíz de 3, por ejemplo, raíz de 2. Estas pueden ser positivas y negativas, positivas y negativas. Podemos tener el número pi, podemos tener el número epsilon, podemos tener, por ejemplo, raíz de pi, etcétera, etcétera, etcétera. Importante que esos números no son consecutivos o no tienen consecutividad numérica, entonces en cada uno de ellos irían puntos suspensivos, porque no sabemos qué cantidad de números existen entre ellos. Simplemente se está dando ejemplos que puedan pertenecer o no a los mismos. En cuanto a los números irracionales, no hay una contenencia en los números racionales, entonces lo podemos escribir al lado. Recordemos que es Q' o Q con asterisco. La unión de los números racionales con los irracionales nos dan entrada al conjunto de los números reales. Y hablando ya respecto a qué es un número real, es el conjunto que está formado por la unión entre los números racionales y los números irracionales. Lo vamos a escribir de esta forma: Q unión de Q' o Q con asterisco, como lo escribimos anteriormente. Números reales, recordemos que también puede ser un número natural que puede ser el 3, un número entero que puede ser el menos 89, un número racional que puede ser el menos 2 séptimos, un número irracional que puede ser más o menos raíz de 2, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos números van a ser reales.
El objetivo de esta primera parte del curso es llegar a los números reales, a su conceptualización, uso, operaciones con números reales y propiedades tanto de las operaciones básicas como de la potenciación y de la radicación. Pero quiero completar ya para finalizar la clase todos los conjuntos numéricos que pueden existir. El conjunto de los números reales no es el conjunto supremo porque va a existir un conjunto de números que sí va a estar denominado por la letra I mayúscula y va a ser el conjunto de los números imaginarios. Simplemente en este caso la conceptualización es que los números imaginarios son todos aquellos números que no son reales, son imaginarios. Estos números son utilizados en otras representaciones como coordenadas polares y demás que ustedes van a ver más adelante. Y adicionalmente, ya como conjunto supremo, vamos a tener lo correspondiente a los números complejos, que sí aborda todos los conjuntos de esta forma. Entonces vamos a tener que los números complejos es el conjunto formado por la unión entre los números reales, si nos damos cuenta acá, y los imaginarios. Y dentro de este conjunto pues estaría cualquier número que pues podamos utilizar. Algo importante es que cualquier número imaginario normalmente se conoce como la letra I, por ejemplo, y la raíz de -1. Tener en cuenta que al menos esta primera parte la vamos a trabajar en el primer periodo. Recordemos la contenencia tanto de los números reales a los racionales, irracionales por aparte, y los números enteros y naturales. ¿Listo? Espero la explicación haya sido clara para cada uno de ustedes. Quedo atenta a sus comentarios y espero tengan un excelente día.